Hola a todos, ¿qué tal? Qué vergüenza que me digan doctor todavía, pero bueno, se va sobrellevando. Primero me gustaría decir que estoy súper feliz de estar acá. Es la primera vez que me invitan a hablar en Argentina, en mi país, y creo que es la primera vez que me toca dar una charla en español, lo cual para mí es todo un aprendizaje. Me fui de muy chico, bueno, recién terminada la facultad, y volver ahora representa una felicidad inmensa. Realmente no lo dudé en aceptar cuando me invitaron. Así que, bueno, Sebas, Tiziana, a todo el mundo, muchas gracias por invitarme, ¿sí? Después voy a decir una cosa antes de empezar, y es que en esta presentación elegí tomar un rol crítico, quizás excesivamente crítico, con dos objetivos. El primer objetivo es tratar de sobrellevar el horario de la siesta, ¿sí? Hacerlos picanear un poco, enojar un poco, así nadie se me queda dormido. Y el segundo es, me gustaría que algunas cosas cambien en mi país, aunque no trabaje acá, me gustaría que cambien por la imagen global que damos. Y pienso que el primer paso para que las cosas cambien es dar un diagnóstico respetuoso, como siempre, pero certero, o por lo menos honesto a mi opinión profesional, y si quiero, duro o estricto. Así que, por favor, sepan que yo no intento ofender a nadie acá, ¿sí? Tómenlo como una mirada global, quizás sobreactuada, pero por favor que nadie se tome nada personal y que todo lo que digo es en pos de cambiar cosas en el sistema argentino para bien. Me parece importante, antes de empezar, contarles un poco de mí, contarles, ok, la mayoría no me conoce, por qué yo les estoy dando una charla hoy. Y bueno, ¿cómo llegué acá? Acá llegué en avión, ¿no? Pero no, académicamente acá llegué porque tengo con mi familia un campo mixto de ganadería y agricultura en Ingeniero Luigi, así que desde chico siempre me interesó mucho el campo. Como siempre me interesó mucho el campo, hice la escuela agropecuaria de la Universidad de Buenos Aires en mi secundaria, después seguí con la Facultad de Agronomía de la UBA y me fui a hacer el doctorado a la Universidad de Georgia, donde hice el postdoc y me quedé trabajando como investigador. En la Universidad de Georgia somos más o menos un grupo de 30 a 35 personas, entre profesores, investigadores, colaboradores internacionales y estudiantes, que colaboramos con alrededor de 20, 30 compañías y muchos países en el mundo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra línea de investigación y servicio en la Universidad de Georgia? Y personalmente la mía, nosotros desarrollamos, ¿sí?, métodos estadísticos, matemáticos y computacionales para evaluaciones genómicas y genéticas. Es decir, cuando ustedes tienen un catálogo de padres y ven los numeritos de los DEP, lo que yo hago son métodos para calcular esos numeritos, ¿sí? A mí no me gusta ser un académico de biblioteca, me encanta la teoría, pero yo quiero ver lo que hago aplicado a campo, siempre. Y si uno desarrolla teorías, para que esas teorías sean aplicadas, tiene que desarrollar herramientas para aplicar esas teorías. Entonces, todo el desarrollo teórico que hacemos lo plasmamos en un programa de computadora que se llama Bloop F90. Bueno, estas son un poco de mis contribuciones, pero no las voy a decir. ¿Qué es el Bloop F90? Es un programa de computadoras, ¿sí?, gratuito, cada uno lo puede descargar de la web. Hay una versión paga para industria. No tiene interfaz gráfica, es decir, hay que saber línea de comandos para utilizarlo, que lo que hace el Bloop F90 es el cálculo de DEPs, cálculo de heredabilidades, limpieza de información genómica y un montón de otras cosas más, todo ligado a la genética y a la genómica. Algunas estadísticas de qué tan popular es nuestro software. Por mes a nuestro servidor, es decir, a donde está el manual y el programa, tenemos 1.5 millones de accesos globales, 1.800 descargas mensuales. O sea, para lo que es el mejoramiento genético, esto es mucha gente, mucha gente. Imagínense que pronto va a ser el Congreso Mundial de Genética y hay 2.000 inscriptos. Y tenemos 1.800 descargas mensuales. Y como tenemos varias cosas para descargar, redondeamos eso a 700 usuarios mensuales. ¿De qué países nos descargan? Prácticamente de todo el mundo, ¿sí? Es decir, que yo lo que les vengo a contar hoy acá y todas las opiniones que yo voy a plasmar hoy son el fruto de haber interactuado con todos estos países, con investigadores, con gobiernos, con industria, y de comparar qué se hace en el resto del mundo
con lo que se hace en Argentina. ¿Sí? Bien, la mejora genética, como la conocemos hoy, requiere de algunas condiciones de base que todo país debe cumplir para tener un programa de mejora exitoso. Primero, y lo voy a decir mucho en esta presentación, la mejora genética es algo complejo. No es algo que se pueda hacer fácil. Hace falta estudiar mucho para entender y mucho más para desarrollar. Entonces es muy importante y quizás la piedra fundamental es tener recursos humanos competentes. Sin educación, y hablo de ya educación posgrado, es imposible que un país tenga un buen programa de mejora genética. Lo siguiente es acceso a datos de calidad. Los datos son como la nafta del auto. Sin nafta el auto no avanza, sin datos la mejora genética es inexistente. ¿Sí? Tienen que ser datos permanentes, de alta calidad, heterogéneos, porque si no son heterogéneos no hay mejora tampoco. Una vez que tenemos recursos competentes y buenos datos, lo que necesitamos son buenos modelos estadísticos. ¿Sí? Es una tarea bastante difícil la de una evaluación genética porque basado en un dato uno tiene que distinguir qué es genético y qué no, ¿sí? O qué es materno y qué es del propio animal. Entonces es algo sumamente complejo y estos modelos son muy complejos. Una vez que tenemos nuestras predicciones, se requieren hacer decisiones de selección. ¿Sí? No hace falta contener DEPs, hace falta usar bien esos DEPs. ¿Vamos a hacer selección por DEP o vamos a construir índices? ¿Sí? ¿Vamos a hacerlo 2 veces al año, 3 veces, 1 vez a la semana? Y finalmente lo que es muy necesario es la estabilidad. ¿Sí? La mejora genética respeta procesos biológicos. Uno puede tener en un año muchísima mejora genética en pollos, porque el intervalo generacional de un pollo son apenas 3 meses. Ahora, para ver mejora en bovinos de carne o de leche, uno tiene que esperar 5 o 6 años por generación. Y si vemos mejoras luego de 3 generaciones son casi 20, 30 años. Entonces es fundamental que todos estos recursos, ¿sí? El recurso humano, los datos de calidad, los modelos estadísticos y las decisiones de selección, se mantengan durante un tiempo lo suficientemente estable como para que la biología haga su efecto. ¿Sirve la mejora genética o no sirve la mejora genética? Y la mejor manera de ver si sirve o no sirve la mejora genética es ver si la mejora genética produce plata, ¿no? En este gráfico lo que tenemos en el eje, en el eje Y, ¿sí? Tenemos el mérito genético en dólares. Esto es ganado de leche en Estados Unidos, es una medida de cuánta plata me va a dar un DEP por unidad. Y tenemos en el eje de las X el calendario, el año. Y nosotros vemos que entre 2005 y 2009 pasó algo, ¿sí? Que el mérito genético de los animales fue aumentando muy sostenidamente. ¿Qué fue lo que pasó? Entre 2005 y 2009, investigadores del USDA, que es el INTA de Estados Unidos, desarrollaron la selección genómica. Una vez que desarrollaron la selección genómica, le dijeron a los mandos superiores políticos, creemos que esto va a ser útil, y los popes del USDA se sentaron con los productores, yo no sé si con la pistola en la mesa o no, pero los convencieron fuertemente de que inviertan, de que esto de la selección genómica tenía que hacerse, y el resultado fue el siguiente. Por año calcularon una ganancia de $50 por vaca lactante. Decís, bueno, para el productor $50, bueno, por ahí representa, pero no es tanto. Ahora, anualizado en Estados Unidos, son $450 millones anuales. ¿Sí? Y en una generación, porque esto no es lineal, esto es como un interés compuesto. La mejora genética produce mucha más mejora, no es un incremento lineal. En 10 años de selección genómica o una generación se estima un beneficio de $4.000 millones. ¿Dónde se ven esos $4.000 millones? Se ven en muchos lados. Por ejemplo, en las góndolas para el consumidor. La leche aumenta menos de lo esperado en Estados Unidos. Es barata la leche. ¿Por qué? Porque se produce más, se produce con más proteína, con menos problemas de salud los animales. Lo ven los ganados comerciales, porque el semen por unidad de volumen bajó su precio. ¿Por qué? Porque esto de la selección genómica permitió seleccionar animales mucho antes. Antes, para tener semen de un toro probado hacían falta 6, 7 años para que tenga hijas. Luego de la selección genómica se puede tener semen a los 2 años, o sea, se ahorraron 4 años de comida, que es lo más caro, y de sanidad. Y también se vio en la ganancia para las cabañas. Gracias a toda esta sinergia entre gobierno,
investigadores y sector privado, Estados Unidos fue el primer país en implementar la selección genómica y el resto de los países quiso comprar esa selección genómica. Entonces Estados Unidos tiene una entrada de aproximadamente $500 millones al año en semen, lo cual es un montón. Son muchas dosis de semen que exporta. Fue un beneficio global para el sistema. Y yo acá les estoy contando la mejor historia. La pregunta es, ¿se puede replicar esto? ¿Hay otros países que lo han hecho? ¿Podemos replicar nosotros esta buena historia? Y en lo que viene de la presentación, voy a intentar dividir los países, voy a intentar contarles las tendencias globales y voy a intentar ubicar a Argentina dentro de esta tendencia global, que no es una prueba, que es algo ya establecido, que es la selección genómica. No hay discusión que la selección genómica tiene el potencial de producir estos beneficios. A nivel individual, quizás no tanto. A nivel sistema, un montón. Y para eso a mí me gustaría dividir los países en 3 bloques. En la pirámide tenemos los países I+P, que son los países que producen investigación y desarrollo en selección genómica y que aparte son productores de genética. Estados Unidos, Holanda, Alemania, quizás un poco Australia, Uruguay. Forman parte, los países nórdicos también, forman parte de ese grupo. Después tenemos un gran grupo que son productores de genética. No desarrollan herramientas, pero sí tienen una masa crítica que les permite autoabastecerse de genética e incluso exportar a otros países. Y finalmente tenemos los países C, que son consumidores de genética, que son países o muy chicos o sin tradición bovina, pero que están empezando lentamente a despertar. ¿Dónde ubico hoy a Argentina? En leche estamos en el C, ¿sí? No tenemos evaluación lechera, no hay. No producimos nuestro propio semen y si lo producimos no está medido el potencial genético. En carne estamos mejor, somos un país P, claramente, pero la tendencia es a ir un poquito hacia la C. Y es por eso que yo me voy a poner quizás en exceso crítico, porque desde mis palabras lo que quiero es evitar que Argentina, que sea un país P, baje a categoría C. Bien, acá quiero hacer una distinción, porque sé que hay gente de Cabaña, sé que hay gente muy con las botas en el campo, una distinción muy, muy importante. Un programa de mejora genética no es lo mismo que la calidad del material genético del país. Un país puede tener un excelente programa de mejora, pero un pésimo material genético de arranque, y viceversa. Podemos tener un excelente material genético, pero un programa de mejora deficiente. Y estas dos cosas se retroalimentan, pero la trampa acá es que el programa de mejora nos produce un excelente material genético, pero el material genético per se no nos produce un buen programa de mejora. ¿Cuáles son las características de un programa de mejora? Básicamente 3. Primero, que son cambios acumulativos. Yo contra diarrea tengo que vacunar todos los años, porque si no me va a aparecer diarrea el año que no vacune. Ahora bien, si yo selecciono una generación y no selecciono la siguiente, no se me borran esos cambios. Me quedan donde están. Son lentos, porque tenemos que esperar generaciones para que aparezcan, y dependiendo del carácter pueden ser más rápidos o más lentos. Y son de bajo costo. ¿De bajo costo en comparación a qué? A la nutrición y a la sanidad. Lo que un animal consume de comida es órdenes de magnitud más costoso que genotiparlo, por ejemplo. Recordemos que genotipamos una vez en la vida, ¿sí? O tomamos datos una vez en la vida dependiendo del carácter. De comer tenemos que dar todos los días, de vacunar tenemos que hacerlo todos los años. Basado en esto, ¿qué es lo que el mundo está haciendo? Los países C, y sobre todo los gobiernos de los países C, ven a los programas de mejora genética como un activo estratégico nacional, ¿sí? Dado la volatilidad política que hay en el mundo, es muy riesgoso que tu producción de alimento dependa de un tipo que pone y saca aranceles. Es muy peligroso. Y más sobre todo si hablamos de leche. De carne, como son más lentos los cambios, no es tan grave, en leche es terrible. Entonces, en los últimos 2-3 años, nosotros hemos tenido contacto con países como India, Tailandia, Vietnam, China, Filipinas, Corea del Sur, México, Colombia, Brasil, España, Israel, Irán, Etiopía, Rusia, Kazajstán, todos esos países queriendo implementar un programa de mejora. ¿Para qué? Para autoabastecerse de material genético.
¿Cómo va a resultar esto a los países? Si nosotros tenemos un país P con un mal programa de mejora, vamos a tener una buena calidad de material genético constante, ¿sí?, que quizás nos sirve. ¿Qué pasa con un país C con un buen programa de mejora? Empieza con un mal material genético local, pero como los cambios son acumulativos, y esto es matemático, ocurre con cierto grado de precisión, va a terminar superando a ese país P, tarde o temprano. Más tarde, ¿no? Porque son cambios acumulativos, lleva tiempo. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos recién al principio del gráfico, ¿sí? Los países C están empezando recién a ponerse las pilas con sus programas de mejora. Todavía no los tienen implementados la mayoría o están en una etapa muy incipiente. Pero a 10, 20, quizás 30 años vamos a estar al final del gráfico. Y ese es el riesgo que nosotros tenemos. Bueno, en base a eso decidí tomar algunas características del sistema argentino y ponerlos en un semáforo como las cosas más serias, menos serias y verdes. De vuelta pido 1000 disculpas si alguien se siente ofendido, no es mi intención. En rojo, bueno, acá no puse que no hay evaluación lechera, pero ese es el rojo más grande, tiene que haber evaluación lechera en este país. Ausencia en evaluaciones internacionales. En selección genética y genómica hay foros internacionales que se llaman Interbull, Interbif, determinadas evaluaciones que tiene Angus de Estados Unidos, donde los países envían información, son socios y reciben información de vuelta para armonizar el intercambio de genética. Argentina estaba en esto hasta el año 2002 y ya no está en leche. En carne nunca estuvo. Y eso es una de las grandes luces rojas que habla del programa de mejora de Argentina. La segunda luz roja que veo es que es uno de los países que más foco le pone a la selección fenotípica. En Estados Unidos, en Europa, en China más o menos, en Japón, la selección fenotípica está completamente dejada de lado y son los países que más progreso genético demuestran. Tercero, y esto es muy necesario acá, es que no hay interacción, no hay una buena sinergia entre el sector privado, científico y estatal. Para empezar un programa de selección genómica es fundamental eso. ¿Por qué? Si hacemos el paralelismo, hoy es un éxito que Elon Musk mande cohetes con financiamiento privado, pero para que Elon Musk mande esos cohetes se necesitaron 60 años de la NASA con dinero de impuestos, haciendo investigación de base hasta que recién lo pudo hacer un privado. Acá es lo mismo. Se necesita del sector científico y del Estado en las primeras etapas de un programa de mejora exitoso para después sí dejarle el programa andando al sector privado. Semáforo amarillo, hay muy poca publicación del sector científico argentino y hay mucha ausencia en Congreso Internacional. Hoy el paper, el artículo científico, sirve como una manera de validar lo que se hace comercialmente. Los países los sacan un paper cada 2, un paper cada 3, solo sobre sus programas de mejora y acá no hay publicaciones. Esto es fundamental para la mirada internacional que se pueda tener sobre el país. Hay mucho apego a las tradiciones, hay o renuencia a la innovación. Muchas veces es, bueno, esto siempre se hizo así y tiene que seguir siendo así, ¿no? Y no hay que tenerle miedo al cambio y al cambio positivo y al cambio sustentado por información científica. Y hay una importante fuga de cerebros en nuestra área. Por ejemplo, yo estaba acá haciendo la tesis de grado en 2018 y compartía la oficina con 4 personas y los 4 estamos en el exterior. Y eso no es bueno para el sistema. Positivo, tenemos un muy buen material genético de base, eso es indiscutible, ¿sí? Hay buena genética en Argentina, excelente genética, lo cual nos da mucho tiempo para implementar un programa. Hay que empezar a implementar buenos programas, pero tenemos muchísimo tiempo para hacer eso. Tenemos un tamaño poblacional muy considerable y cuanto más grande es la población, más rápidos son los cambios porque tenemos más heterogeneidad. Y finalmente tenemos una relativa buena fama mundial. La carne argentina es apreciada. Más allá de los vaivenes que se pueda tener, cuotas incumplidas, ausencia en foros internacionales, lo que sea, la carne argentina sigue teniendo un activo estratégico que puede ayudar a que un programa de mejora sea exitoso.
Bien, acá por ahí lo más violento de la presentación. ¿Cuál es mi diagnóstico sobre la situación del programa de mejora en la actualidad? Y lo voy a leer y después me voy a explicar. Yo creo que Argentina es un país con buen material genético, pero los programas de mejora son oscuros. No hay información sobre modelos estadísticos, no hay información sobre innovaciones, no hay información sobre nada. Eso es dato objetivo, no hay publicaciones. Y esta es mi opinión personal y puedo estar completamente equivocado y acepto estar equivocado. Yo pienso que pueden estar, por no tener información, me lleva a pensar que pueden estar desactualizados, obsoletos o ser deficientes, porque hay mucha investigación en los últimos años y si no está publicado, me llama mucho la atención. Pienso que no está aplicado. ¿Qué pasa con eso? Junto con el aislamiento científico, porque si uno está aislado no sabe lo que pasa afuera, entonces adoptar tecnología se hace muy complicado. Yo pienso que Argentina en un largo plazo, 30 años quizás, se va a convertir en un país P, pero solo enfocado en su mercado interno. ¿Es malo eso? No, sería bueno si el programa de mejora fuese bueno, pero si el programa de mejora es malo no vamos a mejorar. Y el peor escenario que yo veo es que Argentina se convierta en un país C, que es lo que ya pasó en leche, y que hay que evitar que pase en carne. ¿Cuáles son las tendencias mundiales? Y ahora ustedes me van a entender por qué sobre 10 tendencias mundiales Argentina solo sigue una. Evaluaciones internacionales. Los países quieren estar en evaluaciones internacionales, quieren participar de Interbull, quieren participar de Interbif y nosotros nos pasa la pelota por al lado. Hay mucho refinamiento de modelo multicarácter. Se está investigando mucho en lo que es estrés calórico, resistencia a enfermedades y todo eso se está intentando observar si hay correlaciones genéticas con otros caracteres y refinar los modelos multicarácter. Eso no veo que esté sucediendo. Evaluaciones multirraciales. Argentina no tiene evaluaciones multirraciales. En Estados Unidos, por ejemplo, se evalúan en conjunto 7 razas lecheras. En los países nórdicos 3 razas carniceras. Se están haciendo proyectos porque hay mucho de lo que se dice beef on dairy, ¿sí? Beef on dairy es utilizar genética de carne en leche y se tratan de entrecruzar las evaluaciones, eso no hay. No hay validación de los modelos y todos los países están intentando validar sus modelos. Nuevos caracteres, acá sí Argentina está muy activa. Van a hablar de garrapatas, se va a hablar de metano, se hizo muchísimo con RFI. Esto sí es muy positivo, ahí sí estamos siguiendo al mundo. Somos parte de foros internacionales, sobre todo para metano. Índices de selección. Siempre se están intentando investigar índices de selección. Por ejemplo, hay muchas enfermedades que le pueden agarrar al ganado, pero quizás seleccionar para todas esas enfermedades es muy complicado, entonces se crea un índice que se llame sanidad y se selecciona para sanidad. No hay de esas investigaciones acá, o por lo menos no hay publicadas. El genotipado masivo, acá va un poco lento. No somos de los peores países en genotipado, pero yo creo que podríamos ir mejor dado nuestra tradición carnicera. Aumento en la frecuencia de las evaluaciones. Angus en Norteamérica corre evaluaciones semanales. Todas las semanas se mandan datos y los animales tienen nuevos DEPs. Y acá las evaluaciones son 2 o 3 veces al año. Tener evaluaciones más frecuentes nos da más progreso genético. Todos los países, o la gran mayoría, lo están viendo como un activo estratégico. Es algo que quieren tener y nosotros no lo estamos siguiendo. Y hay una gran división entre localidad y globalidad. Los países, los gobiernos, el sector científico intenta hacer esto de manera local y hay muchas empresas multinacionales que intentan venderle espejitos de colores al productor, quedarse con los datos y bueno, y eso termina siendo negativo para el sistema, ¿sí? Me quedan 5 minutos, así que voy a sacar un par de cosas. Bien, características de la mejora genética. Primero que es aplicada, ¿sí? Es decir que se hace para el sector privado. La mejora genética sin el sector privado no tenemos dónde aplicarla, queremos ganar plata con la mejora genética. Es poblacional, nos atañe a todos y el único mediador entre todos nosotros, en cierto punto, es el sector público, ¿sí? No hay otra manera de hacerlo.
Y primero es que es de naturaleza extremadamente compleja, entonces el sector científico tiene que tener un rol preponderante. Y el objetivo de estos tres sectores siempre tiene que ser el progreso genético. Tuve que saltar algunas diapositivas, pero lo que yo decía es que mucho se habla de queremos exportar genética, queremos abrir nuevos mercados, y eso es importante, pero eso es poner el carro adelante de los caballos. Lo que primero necesitamos es un buen programa de mejora que nos garantice un excelente material genético a futuro. Estados Unidos nunca se propuso vender semen internacionalmente. Se propuso tener una buena genética y en base a eso pudo exportarla. Pero lo que primero hay que ver es la calidad del sector científico que aplica los programas de mejora genética para tener ese progreso genético. ¿Por qué hablo tanto de que la mejora genética es compleja? Muchas de las cosas que se aplican en otras áreas fueron originadas en la genética. Cosas de estadística aplicada, modelos mixtos, modelos no lineales, álgebra matricial, todas esas cosas tuvieron influencia en estadística, econometría, climatología, aviación, petroquímica, un montón de cosas, pero las desarrolló nuestro sector. Por eso el sector científico es tan importante, por eso se necesita estudiar tanto y por eso a veces es tan difícil de comprender. ¿Cuál es el círculo virtuoso que ocurre en los países? Esto no es algo que yo invento, esto es algo que yo veo y extrapolo. La mejora genética es liderada por el sector científico porque es el sector que mejor entiende la naturaleza compleja, con apoyo económico, porque se necesita plata para hacer eso, del sector público y privado, al principio más público, después cuando el sistema está en funcionamiento pasa hacia el privado, en beneficio del sector privado. ¿Sí? Y una imagen que puede ser es el científico manejando el trencito, ¿sí? Pero el boleto lo paga el sector privado y el sector público. Entonces, un par de propuestas para alinearnos a las tendencias de los países que están implementando buenos programas de mejora. Primero arrancamos con mea culpa. Yo creo que hay que o publicar o revisar todos los modelos estadísticos que se usan, ¿sí? Es fundamental la revisión de pares. Exponerse a la crítica, decir, este modelo sirve, esto no, ¿por qué no se modelan pedigrees perdidos? ¿Por qué no se consideran varianzas heterogéneas? Un montón de cosas. Estamos en una época donde hay que publicar. ¿Sí? La publicación anual o bianual lo que le da al mundo es una imagen de trabajo continuo. ¿Sí? Pueden haber papers mejores, pueden haber papers peores, pero hay que tener constancia. Es como ser un número 9, no todos van a hacer golazos. Hay que hacer goles abajo del arco también, pero son goles a fines de cuenta. Hay que incrementar más la difusión no científica. No hay mucha nota en diarios, no hay mucho éxito en canales de noticias que no sean del sector y es importante trasladar esos mensajes a la sociedad. Formación activa, no hay muchos científicos dando vuelta por el mundo tomando cursos, yendo a congresos y eso es muy importante. Y el norte del sector científico argentino debería ser la inserción en evaluaciones genéticas nacionales. Para el sector privado hay que ponerla, como habían dicho a la mañana. Hay que aumentar el financiamiento, no hay manera. Si queremos ver beneficios a largo plazo, hay que poner más plata, hay que tomar más datos, me están apurando, así que ya voy. Hay que abrir los datos a investigadores argentinos. Muchos investigadores no pueden acceder a datos, ¿sí? Y para hacer mejora genética hay que acceder a los datos. Que se haga una plataforma, ahora que hay tanta desregulación, que se desregulen los datos y los científicos argentinos puedan acceder a hacer investigación. Yo creo que deberían exigirle a las asociaciones de criadores mayor formación académica. ¿Cuáles fueron los últimos avances en la mejora genética, los últimos 2 años? Y presionar al sector científico para que las implemente. Y es fundamental que las tradiciones no interfieran en el margen bruto, ¿sí? Si hay que innovar y las cosas que se hacían hace 60 años tienen que dejar de ser hechas. Y algunas políticas públicas que ayudarían, finalmente. Bueno, esto es obvio, salarios acordes y consistentes para alguien que hizo un doctorado, un financiamiento que garantice el funcionamiento a largo plazo, no necesariamente público. Yo creo que algo virtuoso es que empiece siendo público y que se traslade luego al sector privado. Políticas activas para incrementar la toma de datos y el genotipado, eso es muy importante. Yo creo que una empresa local de genotipado desacoplaría el precio del genotipo al dólar y el productor se vería más activo en el genotipado, y acá viene quizás mi opinión más seria y la podemos seguir en la mesa redonda.
Usar el uso de la vacunación de aftosa como un censo activo para premiar a buenos productores y castigar a productores ineficientes. Y, ¿por qué no?, una convergencia de evaluaciones genéticas a nivel Mercosur. Tenemos vecinos que hacen las cosas mucho mejores que nosotros y hay que aprovecharlos. Mensajes finales. Yo creo que el sistema necesita mejores sustanciales y es momento de aplicarlas. Estamos con buenos precios, con una cierta estabilidad. Me parece que es un buen momento para aplicar. El peor escenario que yo veo para mi país es ser un país C. Y creo que eso hay que evitarlo a toda costa. Los kioscos, o sea, tener pequeñas islas rentables va en contra de la genética. Hay que hacer que el sistema general sea rentable y todos nos vamos a ver beneficiados. Las tradiciones y el apego van en contra de la ciencia. Hay que cambiar la manera en que se hacen las cosas, parar de hacer evaluaciones fenotípicas, incrementar la toma de datos, confiar más en los números y en la gente que maneja esos números y siempre entender que el progreso genético es ciencia, ¿sí? No es aproximación, no es algo que vemos con los ojos, es algo que medimos. De la misma manera que usamos una balanza para pesar un animal, usamos un DEP para medir el potencial genético del animal. Y eso es lo más importante de todo. A mí las tradiciones me encantan, pero no las busco en la genética. Si necesito tradiciones, voy a la biblioteca, hablo al Martín Fierro y tiene este mensaje al final, que creo que es muy aplicable, que dice: más nadie se siente ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino que es para bien de todos. Muchas gracias. Te invito... Hola. Te invito a que te quedes un minuto con el micrófono. Vamos a pedirle a uno de los asistentes de sonido. Si hay alguna pregunta en sala, me levantan la mano. ¿Alguien tiene alguna inquietud para Matías? Daniel. Allí, al frente. Bien, Matías. Polémica tu presentación en algunos puntos. Pero muy generó buena. dos preguntas, eso es muy bueno. Y genera bueno. preguntas. Danos un ejemplo de un programa de mejora que ocurra en Estados Unidos como programa y que estás entendiendo como programa. ¿Te referís a caracteres históricos o a caracteres nuevos, por ejemplo? Bueno, puedo dar dos ejemplos. En ganado de carne, que yo creo que es donde a todos nos interesa más acá. El programa de mejoras de Angus norteamericano, ¿sí?, empezó para todo lo que es caracteres productivos, es decir, peso al nacer, peso al destete, le llaman peso después del año, o sea, se mide un año después del destete. Eso empezó, digamos, en la década de los 80, 90, ¿sí?, y tuvieron una política muy fuerte de si no está fenotipado no se registra. Entonces se hicieron de pedigrees muy profundos, de muchos datos, ¿sí?, y allá el productor muchas veces, si toma datos, está subsidiado. Con esos datos luego recurrieron a las universidades, ¿sí?, a decir, ok, ¿cómo hacemos esos datos? Se les ajustó un modelo, se les dio herramientas y permanentemente Angus tiene convenio con nosotros, ellos corren sus evaluaciones y nos dicen, ¿les parece que esto está bien? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos mejorar? Y eso se hace hace 30 años y es muy estable. Ahora bien, hace, por ejemplo, creo que 4 o 5 años, Angus norteamericano junto con Angus Australia quisieron hacer una evaluación por longevidad. ¿Y qué es lo que hicieron? Primero tomaron muchos años de datos. Los productores llamaban, decían, esta vaca se murió. ¿Por qué se murió? Por tal razón. Y así sucesivamente durante varios años. Una vez que construyeron esa base de datos, nos la enviaron, ¿sí?, y dijeron, ¿cómo armamos un modelo? Luego hicimos nosotros nuestro trabajo, ¿sí?, probamos distintos, te puedo decir un modelo de regresiones aleatorias, un modelo de repetibilidad, un modelo de umbral también. Les preguntamos qué les satisfacía más, porque aparte ellos tienen un calendario muy acotado, tienen que correr evaluaciones todas las semanas. Y una vez que hubo esa convergencia, nosotros les dimos el modelo y ellos lo empiezan a aplicar. Pero lo que hay, el productor, por lo menos el norteamericano, entiende que esto es muy beneficioso para él. Si uno les dice, vamos a... Es más, los productores mismos le dicen a la evaluación, queremos más fenotipos, queremos más modelos, ¿sí? El modelo de longevidad no fue porque la asociación quería, sino que fue una demanda de los productores. Queremos vacas que vivan más.
¿sí? Por favor, queremos un DEP para eso. Entonces, a partir de eso, la sociedad toma. Pero eso es una cultura muy instalada ya. En Estados Unidos, la cultura de la extensión, sobre todo en ganadería, es muy antigua. Tienen una oficina de USDA casi por condado, es decir, por partido. Está muy metida en la población. Entonces, es una cultura muy distinta a la hora de, ¿cómo se dice? A la hora de la toma de datos. Y otro ejemplo exitoso que a mí me gustaría nombrar, que es el de la evaluación lechera de Uruguay. El INIA de Uruguay mandó a Nacho Aguilar en 2005-2006 a hacer un postdoc en Georgia, y Nacho volvió no solo con la genómica, sino con todo el paquete de programas y con su modelo de regresión aleatoria que tiene 36 características y que ahora los productores en Uruguay están muy contentos. A ver, Uruguay es país de punta en leche. Esos son un par de ejemplos, por ejemplo. Más allá del que di, ¿no? Que es el ejemplo perfecto, si queremos decir. ¿Tenemos otra consulta aquí? Sí, hola. En un momento mencionaste, y creo que fue la parte que aceleraste, una debilidad del sistema argentino es que está basado en fenotipos. Sí. ¿Te referís a la selección clásica fenotípica bosmaniana, no a la toma de datos sistemáticos? No. Es muy buena la pregunta y gracias por hacerla. La toma de datos fenotípica hay que incrementarla. Ok, eso es lo que... Okay. Sí, hay que tomar muchos fenotipos, de todo, ¿sí? Y es más, si no hay un carácter en la evaluación que se condice con ese fenotipo, pero el productor tiene interés en tomarlo, que lo tome por las dudas, claro. Lo que yo me refería es la selección a ojo, la clásica. Entendido, gracias. Bueno, la última pregunta allí. Tenemos de aquel costado, quinta fila. Vamos con la última consulta y lo despedimos a Matías. Matías, vos hablaste del Angus americano y su progreso genético mediante las mediciones. Ahora, la red Angus tiene lo que se llama reporte total, es decir, tiene obligación de mandar todos los datos de todas las cabañas. ¿Cuánto mejora eso el proceso de DEPS y de selección? Yo no tengo acceso a los datos de Red Angus, así que puedo decir una opinión no basada en datos. Yo creo que para datos de alta heredabilidad o caracteres muy medidos tiene menos impacto peso al nacer. Es muy fácil tener una buena evaluación de peso al nacer. Ahora, una vez que los fenotipos se vuelven más complejos, carcasa, por ejemplo, docilidad, longevidad. Longevidad, sanidad. Ahí es una buena, y sobre todo desde el punto de vista de investigación, es muy bueno, porque podemos buscar correlaciones con los otros caracteres. Entonces, un cuento que no tiene nada que ver en cerdos, ¿sí? Una doctoranda del grupo se dio cuenta que una enfermedad que era muy difícil de medir porque necesitaban usar cámaras 3D y eso estaba altamente correlacionada con peso al destete. Entonces, seleccionar por peso al destete indirectamente ayuda a seleccionar por una enfermedad difícil de medir. Y eso solo fue posible porque tenía el dato y vio la correlación. Entonces, para esos fenotipos difíciles de medir es muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a invitar a alguien de la organización para... No, por favor, vamos a hacerte entrega de un presente en nombre de la organización de este Congreso Nacional del Foro de Genética Bovina. Y por supuesto el aplauso, agradecimiento del público a Matías por acompañarnos, al doctor Matías Berman. Por favor, Matías nomás. Matías nomás, por acompañarnos en este espacio y brindarnos toda su información. Ignacio Berengúa para la entrega de este presente.